Bien, como les iba diciendo, el tema de la conexión nos sacó de circulación, no fue Zoom, fue la conexión. Bueno, como les iba diciendo, este giro descolonizador parte de la ética como práctica de libertad que se desarrolla mediante el cuidado del otro como a sí mismo. Bien, entonces esto implica un compromiso complejo, puesto que entendemos que ya la ética no está relacionada únicamente con los valores morales y el deber ser, sino que tiene que ver también con mi relación con el otro, es decir, cómo yo veo al otro y cómo los represento, cómo interactúo con esa otra persona, ¿no? Y que la ética entonces implica una práctica de libertad, me, perdón, mediante el cuidado del otro como a sí mismo. Es decir, si en una relación de pareja hay una persona de los dos que es infiel, por ejemplo, esa persona podrá estar ejecutando una práctica de libertad, ¿bien? Pero no está cuidando a la otra persona como se cuidaría a sí mismo, porque probablemente a esa persona no le sentaría muy bien tener que pasar por ser, digamos, víctima de una situación semejante, o por decirlo de un modo, ¿no? También tiene que ver con el hecho del compartir, del relacionarse, tiene que ver incluso con eh, el, el cómo nosotros expresamos las afectividades, la razón sensible en este proceso de encuentros entre personas. Eso también, este giro descolonizador implica también una emancipación lingüística, pero también con detenimiento sobre el cambio de términos, pero no de contenidos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, decir que algo cambió cuando sencillamente se sigue haciendo lo mismo que se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, no es que ahora nuestra política de atención al público es una política centrada en el otro. Ah, pero haga la fila porque no podemos adelantar a nadie, por decir algo, ¿bien? Y de pronto hay alguien que tiene una emergencia, una situación diferente al resto de las personas y sencillamente no puede pasar o no puede hacer nada porque no entra dentro de ese término, de esa terminología política, porque se cambia el concepto, la palabra, pero no se cambian los contenidos. Por eso es importante que cuando nosotros asumimos palabras diferentes, esas palabras estén respaldadas por un tipo de acción que las respalde. En este sentido, también el giro descolonizador aboga por una episteme otra, es decir, que hay que pensar en la materialidad de otros lugares, otras memorias y otros cuerpos. ¿Por qué? Porque la ciencia dominante nos ha dicho qué es lo que es y cómo tienen que ser los hechos, las personas y las situaciones. Por lo tanto, cuando nosotros saltamos esa talanquera rígida de que el concepto es lo que nos dice cómo hacer las cosas, estamos en vías de pensar otros lugares, otras formas de hacer historia, de hacer narrativa, de hacer... de comprender al otro, porque no nos estamos guiando por el tema del concepto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos ante una persona con discapacidad, por lo general nos concentramos en la discapacidad o las personas se concentran en la discapacidad. Y resulta que además de concentrarse en la discapacidad, nosotros no podemos perder de vista, y menos nosotros y nosotras, pues, o sea, todos aquí, que nosotros estamos involucrándonos con personas que siempre van a necesitar algo de nosotros y que esa necesidad que tienen los otros de nosotros es básicamente un proceso de ayuda, de acompañamiento, donde lo que menos quieren las personas es ser señaladas por sus discapacidades o sus limitaciones y más bien tienden a esperar ser consideradas como lo que son personas. Y lo principal en esta relación epistemológica otra es ir viendo que el otro
y la otra es ante todo una persona. Por eso es que es importante entendernos desde el relacional. Eh, en ese sentido, tiene que haber también una ruptura del centro-periferia. Y esto trae mucho problema en cuanto a la construcción de una ciencia alternativa o de una decolonización de la ciencia, porque evidentemente la ciencia nuestra es una ciencia central. Es decir, viene de esos lugares hegemónicos, de esas naciones hegemónicas que nos han hecho creer que todo lo que nosotros tenemos es menos o nos sirve. Bien, y resulta que acontece que en nuestros territorios hay conocimientos importantes que por ser periféricos no son considerados como válidos, son invisibilizados. Por eso es que hablamos a veces, en muchas ocasiones hablamos de una universalidad de la visibilización de los saberes, porque todo el mundo tiene que saber lo que aquí pasa, lo que aquí sucede y qué es lo que nosotros sabemos. También tiene que haber una fundamentación sustentada en las relaciones entre geohistoria y epistemología, porque nosotros no podemos desanclar lo que somos del lugar de donde somos. Nosotros somos lo que somos por el lugar de donde somos. Bien, de hecho, el, es interesante cuando nosotros establecemos contacto con, bien, con familiares que no están con nosotros porque están en el extranjero o con personas con las que trabajamos que viven fuera y nos vamos dando cuenta cómo incluso tienen unos conceptos, utilizan incluso algunos términos que nosotros probablemente no los consideramos de una u otra categoría y esas personas sí lo consideran de una u otra categoría. Además, los planteamientos entre la relación que hay entre el territorio y el cuerpo implica pues que nuestras maneras de comportarnos están asociadas al lugar en el que nacemos, en el que vivimos, y no solamente eso, sino a nuestra historia, porque ahí está contenido un cúmulo de conocimientos de carácter básicamente epistemológicos. Por eso es que no podemos desanclar las relaciones entre identidades y epistemología, porque mucho de esto que nosotros somos obedece a un cuerpo organizado, ordenado de saberes que refleja lo que epistemológicamente nosotros somos. Por eso es que siempre es importante legitimar el ser social y los pensamientos de coexistencia, sobre todo para poder construir pensamientos fronterizos permeables. Es decir, yo, por ejemplo, si volvemos al tema de las relaciones con personas sexodiversas, pudiera yo fácilmente tener relaciones con las personas si yo tengo una seguridad de mi orientación sexual. Y el hecho de que haya a mi lado una persona sexodiversa, yo soy parte de esa sexodiversidad, aún siendo un heterosexual, eh, obviamente yo sé en qué momento hay unas fronteras que no se pueden pasar y otras que son permeables. Bien, lo que importa en esta construcción de pensamientos fronterizos es que se debe frenar la colonialidad del poder global sobre las subjetividades, porque el tema de la globalización ha determinado lo que hemos sido y lo que nosotros creemos que somos. Y por eso es que es importante atacar desde las bases de conocimiento para poder ir estableciendo un proceso de transformación paradigmática que nos conduzca a una liberación epistemológica, axiológica y ontológica de la ciencia. Por eso es que es fundamental para nosotros en psicología y sobre todo en la investigación psicológica movernos en una interrelación de saberes que surge de la interacción social y que sencillamente buscan establecer una relación entre diversas disciplinas que constituyen un saber y que nosotros tenemos que saber, valga la redundancia, debemos ser conscientes de que ese saber básicamente es plural, variable y heterogéneo. Es decir, que los saberes actúan como estructura que activa la proposición
de ejes transformadores de la vida pública ciudadana y deben vehicular la relación entre actores y acciones sociales contrahegemónicas orientadas a construir, a reconstruir el sentido democrático en las sociedades locales. Nosotros, con nuestros conocimientos, con nuestro accionar, somos agentes transformadores, agentes de cambio, que incluso podemos ir haciendo la batalla contra los sistemas de dominación que han sido impuestos por más de 500 años en nuestras mentalidades, nuestras prácticas sociales y cotidianidades. En ese sentido, es fundamental reconocer que los saberes, aun siendo saberes populares construidos por la gente en sus relaciones cotidianas, tienen un carácter teórico, epistemológico y ontológico que se dan en esa cotidianidad. Nuestras mamás, por ejemplo, quien la tiene, las mamás saben cómo hacer las mejores comidas del mundo. Por ejemplo, las arepas de mi mamá, decimos todos, son las arepas más redonditas y más sabrosas. ¿Por qué? Porque son hechas con amor. Sí, sencillamente son hechas con amor. Pero las mamás, las personas que cocinan sin recetas, sin ningún tipo de saber científico sobre la cocina, sobre el hecho de procesar alimentos, estas personas que cocinan así, cocinan con un puñadito de sal, con una tacita de harina, con 3 tacitas de harina para tantas arepas, y la forma se la dan de una manera manual, es decir, no tienen que usar ningún tipo de artefacto ni de dispositivo que los lleve a hacer eso. ¿Por qué? Porque son personas que saben cómo hacer esta... ese alimento, en este caso la arepa, ¿bien? Igual que si las hallacas en Navidad, igual que si eh, las, eh, las, las comidas de los domingos, en fin. Lo que importa aquí es que la cotidianidad es construida en la interacción social y conduce a repensar en un ser que se desenvuelve psicológicamente a partir de su incuestionable sociabilidad y lo hace en una dinámica que tiene su punto de partida en el exterior del sujeto, es decir, en la exterioridad, y que requiere la inevitable ayuda de mecanismos que nos ponen en contacto y relación con los otros. Eso lo encontramos en el prólogo que hacen eh, Darío Páez y Amalio Blanco en un libro que está relacionado con la construcción social del conocimiento. Por eso es que yo sostengo que los saberes sociales necesarios para transformar las prácticas pedagógicas, psicológicas, provienen de la relación entre lo epistemológico, ontológico y teórico. En este caso, bueno, es una lámina que está dirigida a la gente en educación, pero que está relacionada con lo epistemológico, ontológico y teórico de la psicología y de la acción psicológica, enfatizando la influencia en los discursos populares que se construyen y derivan de las redes de relación cotidianas e intersubjetivas como práctica ética. Y este es el punto focal de la discusión. Entender que los saberes tienen un carácter teórico, epistemológico y ontológico, aun cuando sean construidos en la cotidianidad. Y acuérdense que en la cotidianidad se evidencian las diversas maneras de hacer. Por eso es que cada mamá hace su propia y particular arepa. ¿Bien? O comida. Por eso es que cuando nosotros estamos en este mar de construcciones sociales, ¿verdad? Es importante que nos vamos orientando por pensar de qué manera se van dando estos saberes sociales, ¿no? Y básicamente hay que partir de la relación entre cultura, sociedad e identidad, porque es que nosotros somos, además de ser por el lugar donde estamos, donde nacemos, de dónde venimos, por nuestras relaciones sociales y culturales y por esa intertransdisciplinariedad que se genera a partir del reconocimiento de los saberes sociales producidos en la cotidianidad. Por eso es que hablamos de una cantidad
de categorías que están relacionadas con la diversidad, con el sexismo, con la justicia social, con las democracias, con la narrativa étnica y racial, con lo queer, las relaciones de género, los nacionalismos, la participación, la interculturalidad, y pare usted de contar. En este sentido, yo lo que trato de subrayar es que para ir apuntando hacia una decolonización de la ciencia y de la psicología, es importante entender primeramente la relación entre cultura, sociedad e identidad, porque en ella se produce a partir o a propósito de cómo se va dando la construcción de saberes sociales en la cotidianidad. Esta es la clase teórica por hoy. Y déjenme ver si lo que viene se lo vale la... Bien, no. Dejamos de compartir. Y no sé si alguno de ustedes, Rosángela o Nick, tienen alguna pregunta. Bien, si no paso a explicar un poco la tarea que viene. Recuerden que esta clase va a estar publicada en el aula virtual. Ya dentro de un rato van a tener el enlace para que la puedan ver directamente. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, hasta ahorita le comprendí lo que usted quiso explicar. Y sí, me gustaría que ya pasara a la clase, a la actividad que vamos a tener, aprovechando el tiempo para ir Sí, anotando. perfecto, perfecto. Además que no sabemos si de pronto nos bota la conexión o Zoom. Bueno, miren, la tarea próxima es una tarea práctica. Bien. Es una tarea que va a partir del lugar donde ustedes están, es decir, del lugar donde viven, de la comunidad donde viven. ¿Ok? Y lo importante ahora es ir pensando en base a la experiencia que ustedes han tenido en cómo van a ir construyendo un problema de investigación psicológica con base comunitaria, participativa y protagónica. Es decir, para planteárselos en términos muy claros y concretos. Ustedes viven en una comunidad y saben cuáles son los problemas que tiene esa comunidad. Ah, pero es que hay problemas, mira, por ejemplo, voy a hablar desde mi comunidad. Nosotros aquí tenemos problemas de agua, tenemos problemas de gas, tenemos problemas de gas porque hay una filtración de una tubería de gas que le entra agua cada vez que llueve, y el Sagaz dijo que no iban a venir hasta que no deje de llover, porque si vienen y hacen el trabajo y liberan el gas, lo arreglan, a lo que vuelva a llover se vuelve a dañar. En ese plan llevamos alrededor de unos 5 meses y cocinamos con cocinas eléctricas. Bien, tenemos problemas de bajones, pero por lo menos somos, digamos, diferentes al resto de la población a la que se le puede ir la luz por 3, 4 horas, ¿no? Pero esos no son los problemas que yo necesito que ustedes investiguen. Bien, acuérdense que ustedes se están formando como psicólogos y psicólogas y tienen que ir en vías de ir pensando problemas psicológicos específicamente O sea, con relacionados personas. a... O sea, como hacer un análisis con una persona, pero en un ambiente No, no es con familiar. una persona, esto lo vas a pensar en clave comunitaria. Bien, O sea, me refiero de ir hacia un hogar y hacer una encuesta o hacerle varias preguntas para indagar con los problemas que puedan tener, pues así ahí me ir percatando de qué es lo de que las patologías necesita. que... Pero fíjate que eso Ajá. no lo vas a poder hacer con una sola familia. Tendrías que, por ejemplo, visitar a la manzana de tu casa. Acuérdate que tu casa está en una manzana, ¿bien? Entonces, o en un edificio, ¿bien? En un condominio. Entonces, ustedes tienen que ir observando cómo la gente se siente, qué es lo que más
reclama la gente. Por ejemplo, en mi comunidad, en mi manzana, la gente está muy molesta por el tema del gas. Bien, y ahí están circulando unas representaciones políticas, unas representaciones sociales sobre el tema de los servicios públicos. Eso es un problema. Las representaciones sociales sobre el servicio público. Bien, pero también estamos ante una situación que para nosotros es inédita, porque regresamos precisamente hoy a clases presenciales. Y es primera vez en todo el tiempo que llevamos de pandemia que el país sale totalmente a clase, desde el nivel de educación inicial hasta las universidades. ¿Qué significa esto? Que en otros países ya esto se ensayó, ¿bien? Y se ensayó con resultados negativos, de paso, ¿bien? Ahora bien, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? ¿Cómo estará sintiendo? ¿Cuáles son las construcciones psicológicas de las personas en torno al regreso a clase? Por ejemplo, o el regreso a una nueva normalidad. Esos son problemas psicológicos. Ustedes tienen que buscar, pensar en alguna categoría psicológica que ustedes han observado en la comunidad, en la gente, y eso lo van a ir desarrollando como problema. Entonces, yo en la tarea les voy a dejar las instrucciones de cómo van a hacer esa tarea y van a presentar esa tarea en el tiempo establecido. ¿Ok? Fíjense que para la primera tarea solamente entregaron 3 personas. ¿Ok? De las 15, 12 personas que hay inscritas en la asignatura. Y la asistencia a clase es mínima. Apenas llegan 2, 3 personas y ya. Bien, es Profe, una importante, pregunta. ya vaya, es importante que ustedes estén pendientes de los horarios de clase. No se estén confiando únicamente de la plataforma, porque la plataforma me va a dar a mí un indicador de la asistencia de ustedes, de la participación en las actividades, pero yo quiero verlos en clases de Zoom, las veces que las tengamos. Adelante, Nick. Profe, sobre eso, mi trabajo le llegó, ¿verdad? No, Nick, No llegó. no, Todavía yo le pasé la foto por el WhatsApp y yo dije, profe, yo creo que ya lo subí no lo subiste. Mm, mm. al coco. Ahora más Y tarde a me vuelves a decir, cuando salgamos de clase, me escribes por WhatsApp y arreglamos eso, ¿bien? Bueno, ¿entendida la lo tarea? otro, ya va lo otro, profe. También me ha salido marcado que yo estoy asistiendo, pues, o sea, que estoy indagando en la plataforma. Eso lo vamos a arreglar ahora. Ahora más tarde tú me avisas, tú me escribes y yo te reviso eso. Vamos a terminar Ok, con la porque clase. tengo esa duda, porque yo sé Dale, que claro. yo... No, Ok, no, claro, totalmente natural, no hay problema. Yo te resuelvo, o sea, ahí resolvemos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que has hecho, igual todo. O sea, quienes tengan ganas de revisar quieran revisar su participación, lo hacemos sin ningún problema, ¿ok? La sí, plataforma porque no yo va he a estado mentir. yo en todas las clases he estado con usted, pues, o sea, Sí, más sí, bien vos el sí otro habéis día me estado. metí en una clase que no era a mí y me tuve que salir. Ah, eso es correcto. Bueno, entonces yo les voy a dejar la tarea más especificada y cualquier duda, ustedes sencillamente se comunican conmigo, ¿ok?